Hola amigas y amigos, ¿cómo están? El día de hoy compartiré con ustedes el curioso encuentro que habría tenido San Antonio Abad, una figura venerada por la Iglesia Católica, Ortodoxa y Anglicana, con dos seres sorprendentes, muy propios de la mitología, un centauro y un sátiro. De acuerdo con los relatos de Jerónimo de Estridón, escritos en el año 374 aproximadamente, San Antonio Abad, de 90 años, se encontraba haciendo penitencia en el desierto. Pensaba que no había otro ermitaño tan devoto como él, pero mediante un sueño se le reveló que había otro más dedicado, viviendo en otra parte del desierto. Así fue como entonces partió en búsqueda de ese hombre, que era San Pablo, el primer ermitaño. Mientras atravesaba un desierto seco y estéril, sintió el calor abrasador del sol del mediodía. De repente, vio una criatura, medio caballo, medio hombre, llamada por los poetas Hipocentauro. Antonio se persignó y luego le preguntó a la criatura dónde podía estar viviendo un sirviente de Dios. La criatura, tratando de hablar, emitió algunos enunciados poco entendibles, pero luego apuntó en una dirección con su mano derecha. Entonces, la criatura corrió hacia el desierto, y el santo siguió la indicación. Al poco tiempo, en un pequeño valle rocoso cerrado por los lados, vio a un enano, de hocico en forma de bocina, cuernos en la frente y miembros como patas de cabra. Al verlo, la criatura exhibió signos de amabilidad, tendiéndole fruto de las palmeras para ayudar a Antonio en su viaje. Entonces el santo, con extrañeza, le preguntó a la criatura quién podía ser. La respuesta que recibió fue: «Soy un ser mortal, uno de los habitantes del desierto al que los gentiles rindieron culto bajo diversas formas engañosas, con los nombres de faunos, sátiros e incubos. Me enviaron en representación de mi tribu para rogarte en favor de tu Señor y el nuestro, pues según hemos aprendido, Él vino una vez para salvar al mundo y cuya voz resuena en toda la tierra». Antonio, al oír esto, rompió a llorar y se alegró al poder entender el lenguaje del sátiro. Se regocijó por la gloria de Cristo y la destrucción de Satanás, maravillándose al propio tiempo de que pudiese entender el lenguaje del sátiro. Golpeando el suelo con su bastón, exclamó entonces: «¡Ay de ti, Alejandría, que en vez de Dios has adorado a monstruos! ¡Ay de ti, ciudad ramera, en la que han confluido los demonios del mundo entero! ¿Qué dirás ahora? Las bestias hablan de Cristo, pero tú, en vez de adorar a Dios, idolatras a monstruos». Apenas había terminado de hablar, cuando la salvaje criatura huyó cual si se hallara dotada de alas. Y así concluyen estos incidentes, que agregarían un condimento extra al encuentro de estos dos santos, que finalmente se concretaría de forma muy emotiva. Pero, ¿qué podrían ser estos seres? Para los escépticos, estos seres, al igual que muchos milagros, deberían considerarse más bien como alegorías o recursos literarios. Sin embargo, Jerónimo, aparentemente suponiendo que algunos podrían dudar de este relato a futuro, insiste agregando en la primera parte del relato: «Que nadie dude en creer en este incidente. Su verdad está respaldada por lo que sucedió cuando Constantino estaba en el trono, una cuestión de la cual el mundo entero fue testigo». Dando por hecho que esto sucedió, para algunos teólogos, estos dos seres podrían ser demonios. Pero claro que también hay quienes opinan distinto, pudiendo ser estos seres de otra naturaleza, ya que de haber sido demonios los que el santo tenía enfrente,
los habría reconocido como tales a fin de cuentas. No siendo este el caso, solo queda claro que el centauro intentó mostrarle el camino a su destino, y el sátiro terminó pidiendo la bendición con el fin de obtener la redención. El narrador, Jerónimo, no parece ponerse de acuerdo respecto a la naturaleza de estos seres, y deja constancia de ello cuando escribe. Si fue el diablo el que tomó esta forma para aterrorizarlo, o si es que el desierto, que se sabe que abunda en animales monstruosos, engendra este tipo de criaturas también, no podemos decidirlo. Sin dudas, es un hecho curioso y fascinante, pero que como sabemos los que estudiamos este tipo de encuentros, se amolda muy bien a la casuística férica y los encuentros forteanos. ¿Podrán ser estos seres, ligados a la mitología, seres féricos o parte de una realidad daimónica como diría Patrick Harpur? Pero vos, ¿qué opinas al respecto? Me gustaría leer tu opinión en la caja de comentarios. Les dejo un saludo grande y me despido. Soy Jonathan Jansson y nos vemos en la próxima aventura.